El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Sí, mi gente, saludos. Dios le bendiga a todos. Para eso es que Dios nos ha puesto a nosotros. Ustedes ya lo saben, eso no tenemos que decirle. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy súper interesante. Y es de la vida del ministro. Pero entre paréntesis vamos a estar hablando de la vida sexual del ministro. Vamos a ver cómo es que tú y yo somos creados desde el principio de la creación, el matrimonio, la familia. Dios siempre, esa es la prioridad de Dios. Vemos que Dios creó primeramente al hombre, luego dijo que no estaba no bueno que tuviera solo y le creó una mujer y luego, bueno, vamos a leer la Biblia mejor, vamos a leer la palabra. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 19, dice: cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerle a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús les responde: ¿no han leído que en el principio Dios los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le contestaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinado que son. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa se casa con otra y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Jesús les responde: no todos pueden comprender este asunto, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo, pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Gloria a Dios. Pues vamos a estar hablando hoy día acerca de el celibato o el eunuco, que viene siendo lo mismo. Eso se usa mucho en la iglesia romana. El celibato, donde los ministros y las ministras pues no se casan. Pero quiero que empezar con la Biblia, o sea, empezar y continuar con la Biblia. Quiero que usted entienda esto. Se lo voy a leer de nuevo para que usted escuche. Dice: no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, y a otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos, y el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos a ver entonces qué es un eunuco. Gloria a Dios. Vamos a buscar entonces lo que es un eunuco. Eunuco es un hombre
castrado, en especial el que se destinaba entre los orientales a la custodia de las mujeres del harén. El harén, le voy a explicar, el harén es el término harén o harem en árabe y persa, es como un santuario sagrado inviolable, harén miembro de familia, del árabe harim, algo prohibido. Se refiere propiamente a los espacios domésticos que están reservados para las mujeres de la casa en una familia musulmana. El término se refiere, perdón, en general a las esposas u otras mujeres relacionadas en antiguas familias aristocráticas, así como el área aislada y apartada de una casa reservada para ellos. Se lo explico un poquito mejor. Esos eran unos lugares que fabricaban en el antiguo, en la edad, ya usted sabe, en la época de Lili, como dicen, ellos le fabricaban esos lugares para tener su familia y sus esposas. Ustedes saben que en esa cultura, especialmente en la cultura del Medio Oriente, ustedes saben que las mujeres tienen que andar aforradas, que solamente le quedan los dos ojos para poder mirar por dónde van y para que no puedan enseñar nada. Pero mientras a ellos hay que aceptarle tener 7 mujeres. Qué bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a entrar en el tema, entonces a ver, a seguir lo que es un eunuco, lo que viene siendo lo que se practica en la iglesia romana hoy día con el celibato. O sea que les voy a dar la otra definición más clara de lo que es el eunuco. Dice, es la privación de los genitales externos masculinos y puede efectuarse de manera parcial, castrándolo, o total, wow, estoy fino hoy, ¿verdad? O total, esmaculándolo, o sea, por medio de la castración y la emasculación, o sea, arrancándolo de raíz. La palabra eunuco puede ser referida a hombres poco viriles o afeminados y era una forma común de denominar a los homos, ya usted sabe, a los homos. Bien, pues entonces vamos a hablar un poco acerca del celibato. Ustedes saben que en la iglesia romana, pues no se casan los ministros. Y vamos a ver, ustedes saben lo controversial de este caso, de este tema. Ustedes saben las noticias. Ustedes están cansados de verlo eso, que la violación de niños, y ven que las femeninas pues han llegado a los centros médicos, a un centro clínico, y con un malestar de X en el estómago, pero ha resultado que ha quedado embarazada. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es que el sexo, al menos que usted no nazca así, o que lo hagan así, que lo obliguen a hacer así, que le hagan que lo castren, o que le arranquen su parte genital, su parte viril, pues lamentablemente eso es algo que nosotros llevamos intrínsecamente. O sea, es que es algo que usted y yo lo llevamos ahí, y es como, para que usted me entienda mejor, es como cuando usted arranca en un carro, en una carretera a X distancia de destino. Usted sabe que hay momentos que usted va a tener que frenar, va a tener que acelerar y va a tener que doblar el guía, ¿verdad que sí? Pues ese sentimiento, esa necesidad mía y suya del sexo, pues en algún momento de la vida nos va a golpear, nos va a tocar la cara. La puerta, perdón, nos va a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque es algo natural que usted y yo lo llevamos ahí, que Dios así nos creó. Entonces, por eso es que cuando se le ofrece cuando le toca la puerta a una persona que lleva eso como una religión o como una apariencia, como una obligación,
pues lamentablemente no va a funcionar, no va a poder dominarse en cuanto a eso. Pero usted y yo, escuche bien lo que le voy a decir, y me voy a entrar un poquito profundo, como los rabacucos. Usted y yo, a veces cuando pasan X cosas, los que somos casados, usted no ve cómo se manejan las cosas. Y después hay que andar buscando el dulcito, el caramelito, y que esto y que lo otro, y dando vueltecitas, y que tosiendo, que no puedo dormir. ¿Por qué? Porque buscando el asunto, ¿entiende? Entiéndame, la reconciliación. ¿Por qué? Porque es que hasta que si usted y yo no nacemos así, o si en el camino, por lo menos, de la vida, usted ha tenido X situación que lo ha llevado, que lo ha convencido a usted a tomar una decisión de que en verdad no vale la pena y que usted se va a quedar solo sirviéndole a Dios. Pues ya eso es otra cosa. Pero usted ve cómo es que lo hacían en lo de antes, los eunucos. Entonces Jesús viene y le habla y le dice claramente a ellos, a los religiosos que estaban tratando que siempre andaban detrás de Jesús. Fíjese, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice claro, entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer, los creó y les dio su bendición y les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo y dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. O sea, eso fue lo primero que Dios hizo. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio y la familia. O sea, el matrimonio o la familia, porque ahí mismo lo casó y le dio el permiso para que ellos se reproducieran, para que tuvieran, o sea, para que, usted sabe, no quiero hablar porque quizá hay personas que están, recuérdense que nosotros transmitimos por aquí, por Facebook, por YouTube, donde usted nos puede encontrar como Millones para Cristo. Y también retransmitimos también por la emisora cristiana Ministerio Radial. Y puede ser que haya una familia, usted sabe, hay que hablar con sabiduría estos temas. Gloria a Jesús. Pero es que eso es algo que es imposible. Y por eso es que Jesús le está diciendo a ellos que cómo es que la cosa camina. Fíjese cómo dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a enfermos. Algunos fariseos se le acercaron para ponerle a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús le dice, ¿no han leído que en el principio Dios los creó varón y hembra? Escuche bien, varón y hembra. No hay más nada fuera de eso. Y entonces mire cómo le dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Entonces mire cómo sigue el asunto. Ellos les replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y se divorciara? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de su corazón, le respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Ahora, ¿a dónde está la dureza del corazón? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo primero que le hace es, vuelvo y le repito, que no lo deja solo, ¿verdad? Los casa, crea la pareja y le autoriza a la familia. Ahora, siempre vuelvo y le repito que la vida completa depende de estos 3 capítulos. ¿Por qué entonces Dios lo crea a imagen y semejanza y los crea? Los casa y le dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿cuándo entra la dureza del corazón? ¿Por qué entra el divorcio? ¿Por qué entra la infidelidad? En los primeros 3 capítulos se define.
Y ese es el problema. Por eso es que le hemos dicho que la vida y la Biblia completa se derivan de ahí, de esos primeros 3 capítulos. Todo lo que acontece en esta vida tiene que ver con esos primeros 3 capítulos. Lo que acontece o va a acontecer. El asunto es que esos primeros 3 capítulos son el fundamento de las escrituras y el fundamento de la vida del ser humano, porque para eso son las escrituras. Entonces, vemos que Dios lo crea para siempre, los casa para siempre, el hombre se casa para siempre. Entonces mire cómo están ellos con Jesús. Jesús le está diciendo que no han leído lo que Moisés le dijo. Entonces, ellos vienen y le dicen, entonces, ¿por qué Moisés le dice que se le puede dar la carta de divorcio, que se pueden divorciar? Y él le dice, por la dureza de su corazón. Pero no fue así desde el principio. Si tal es la situación, entonces respondieron los discípulos, es mejor no casarse. Entonces Jesucristo viene y le dice, no todos pueden comprender este asunto. Respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo. ¿Cuál es el asunto de vivir sin tener relaciones sexuales? Ese es el asunto. Este es el asunto. Mire cómo sigue. Dice, no todos pueden entender este asunto, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo, pues algunos son eunucos porque nacen así. O sea, no tienen deseos sexuales porque así nacen. A otros lo hicieron así los hombres. Oiga, como estábamos hablando en el viejo mundo, que los ricos tenían sus cosas aparte con sus mujeres y con su familia, con sus hijas, y la gente de la supuesta alta sociedad, entonces le castraban los que lo iban lo que iban a cuidar su familia para que no fueran, usted sabe, para no tener el riesgo de que iba a pasar algo que usted sabe, ¿verdad? Entonces, dice, otros lo hacen así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Pero tengo que destacar aquí que hay otros que lo han aceptado, que han aceptado llegar a ese término, tomar esa decisión por causa del reino de los cielos. Pero entonces hay una gran diferencia entre los de la iglesia romana, que es porque es una doctrina, es obligatorio. Y por eso que usted ve todas las violaciones. Entonces, todas estas cosas es lo que tiene el mundo en este caos. Mire cómo le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. El libro de Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:1. Eso todos lo sabemos. La fecha de esta escritura, le estoy dando los datos porque hay un punto muy interesante que yo quiero que usted lo sepa, para que usted lo pueda entender por dónde que vamos. Esta carta fue escrita 62 a 66 años después que Jesucristo se fue, right? El propósito de esta escritura, Pablo se la escribe a Timoteo para animarlo en su responsabilidad de supervisar la iglesia de Éfeso y posiblemente otras iglesias que le habían dejado, que Pablo había abierto en esa área, en Éfeso. Esta carta establece los fundamentos para ordenar ancianos, o sea, los que van a trabajar en la congregación de la iglesia. En Primera de Timoteo, eso se lo voy a leer más adelante. Y proporciona una guía para la gente común dentro de la administración de la iglesia. Se lo voy a escribir, eso es esencial que usted lo sepa, en el capítulo 3. Primera de Timoteo es un manual de liderazgo para la administración y la organización de la iglesia. Los versículos clave de esta lectura, de esta carta, Primera de Timoteo, son Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es uno de los versículos bíblicos. En el capítulo 6, versículo 12, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es lo imprescindible. Usted y yo tenemos una lucha. Para usted y yo servirle a Dios, esto no es fácil. Hay que tener una lucha. Vamos a tener una batalla en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y tenemos que pelear esa batalla. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer esta breve pausa y vamos a continuar con la parte 2. Volvemos enseguida.